Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un granny square de flor que es muy fácil y sencillo de realizar. Para este proyecto voy a utilizar unos sobrantes de lana y ya estas lanas son nuevas. Les recuerdo que el color depende del gusto de cada una de ustedes y voy a trabajar con aguja de 5. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el color mostaza y voy a hacer un anillo mágico. Les recuerdo que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet para principiantes desde cero. Ahí pueden ingresar para las que gusten iniciar en el crochet. Encuentran cómo hacer anillo mágico, punto alto, punto bajo, cómo tomar medidas y todo lo que necesitan para el crochet. Bueno, entonces voy a subir con 3 cadenas que representan un punto bajo y dentro del anillo mágico realizamos 16 puntos altos. Entonces aquí voy, este representa 1, 2, 3, 4, todo dentro del anillo mágico, y así me voy alrededor de todo mi anillo hasta completar 16 puntos altos. Bueno, ya completé mis 16 puntos altos. Voy a jalar a cerrar mi anillo, cierro muy bien, y aquí en la tercera cadena 1, 2 y 3 voy a ingresar con mi aguja. Voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Entonces así es como nos queda la primera vuelta. Ahora voy a elegir este color morado y vamos a ingresar a cualquier espacio. Aquí a cualquier espacio voy a ingresar acá. Voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo y vamos a iniciar esta vuelta con un punto puff. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar aquí donde hicimos el nudo y voy a tomar hilo. Entonces con este dedito índice, yo le doy la medida del punto puff. Entonces ya ustedes van jugando como lo desean, si así de grande o así de pequeño. Y también a medida que voy tejiendo escondo este hilo. Entonces voy a hacer el punto puff con 3 lazadas. Ya si ustedes desean hacerla con más o con menos, va al gusto de cada una. Entonces aquí voy, una lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco. Tengo 2, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco. Aquí ya voy 3, voy a sacar por todas y voy a hacer una cadena de seguridad o también puede ser de separación. Ahora me dirijo aquí al próximo espacio, vamos a tomar lazada, ingresamos aquí al próximo espacio, escondo el hilito, tomo hilo y saco. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco. Vamos 2. Nuevamente lazada, ingresamos aquí al mismo espacio, tomo hilo y aquí saco por todas. Entonces tomo hilo y saco. Cadena de seguridad y repetimos lo mismo en cada espacio. Entonces lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco. Lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco. Lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por todas, cadena de seguridad
y nos vamos tejiendo alrededor de todo el círculo, completando 16 puntos puff. Bueno, aquí ya llegué a mi final, ya hice mi cadena de seguridad y voy a ingresar aquí al próximo espacio. En este espacio voy a tomar hilo y voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad, y cortamos nuestra lanita o nuestro hilo. Y así es como nos queda. Vamos a hacer la tercera vuelta. Con la tercera vuelta voy a utilizar este color fucsia y vamos a ingresar a cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación o de seguridad. Entonces voy a ingresar acá, voy a asegurar mi trabajo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a hacer, no vamos a cerrar el punto alto. Entonces esto representa medio punto alto, por así decirlo. Vamos a hacer lazada, ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo y vamos a sacar por las 2 primeras. Y voy a dejar pendiente. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay 2 cadenas y aquí hay 2 cadenas. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco por las 2 primeras. Entonces tengo 3. Voy a sacar por las 3 y voy a hacer 2 cadenas de separación. Nuevamente lazada, ingreso aquí al próximo espacio donde hicimos la cadena de separación y voy a hacer un punto sin cerrar. Dejo ahí pendiente. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras y dejo pendiente. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras y dejo pendiente. Saco por todas y 2 cadenas de separación. Vamos a hacerlo la última vez. Lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras, voy 1. Lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras y dejo pendiente, voy 1 y 2. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras, voy 1, 2 y 3. Esta representa el punto anterior. Voy a sacar por todas, 2 cadenas. Y así me voy alrededor de todo mi tejido, completando 16 puntos piña. Bueno, entonces ya llegué a mi final, ya hice las 2 cadenas de separación y vamos a ingresar aquí donde se formó esta cadena grandecita, si se dan cuenta. Aquí vamos a ingresar, vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. De paso vamos a cortar esta lanita para que no nos moleste. Bueno, entonces vamos a iniciar con la próxima vuelta. 1, 2, 3 sería la cuarta, que sería con este color morado. En este caso utilicé tonos rojizos, por así decirlo. Voy a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar acá. Voy a hacer un nudo. Y voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. 1, 2 y 3. Aquí vamos a iniciar nuestro cuadrado. Bueno, vamos a hacer el cuadrado y aquí vamos a iniciar nuestra esquina. Entonces, subimos con 3 cadenas que representan un punto alto. Ahora, lazada y dentro del mismo espacio realizamos 2 puntos altos más, o sea, en total son 3. Ahora 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio realizamos 3 puntos altos. Vamos con 1, voy a esconder acá de una vez, vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Entonces aquí ya tenemos nuestra esquina, vamos al próximo espacio y realizamos 3 puntos altos normalitos. Vamos 1,
2 y 3. Ahora en el próximo espacio 3 puntos medios. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Próximo espacio 3 puntos altos. 1, todo en el mismo espacio. 2 y 3. Y aquí vamos a iniciar nuevamente nuestra esquina, entonces vamos al próximo espacio realizando 3 puntos altos dentro del mismo espacio, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Entonces ya aquí trabajamos nuestra segunda esquina. Todo vamos a hacerlo en el mismo espacio. Entonces aquí ya tenemos 1 y 2 esquinas. Y aquí como seguimos normal, seguimos con 3 puntos altos. Todo en el mismo espacio. En el próximo espacio 3 puntos medios. Vamos 1, vamos 2, vamos 3. En el próximo espacio realizamos 3 puntos altos normales. Y aquí ya trabajamos esquina nuevamente, entonces ya sabemos que son 3 puntos altos. Todo en el mismo espacio. Voy a esconder esta lanita de una vez. 3 puntos altos, voy 2, 3, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos, perdón. Entonces vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Entonces así es como nos queda nuestro granny y vamos a seguir con el consecutivo hasta llegar aquí. Bueno, y así es como nos queda nuestro granny. Aquí en la tercera cadena voy a ingresar, realizo un punto deslizado, cadena de seguridad, cortamos nuestro hilo. Bueno, para la próxima vuelta voy a utilizar este color crema. Vamos a ingresar, de mi parte voy a ingresar a la esquina. Esta vuelta es muy fácil. Entonces aquí vamos a hacer el nudito de seguridad, vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto, 1, 2 y 3, y dentro del mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos más. Entonces en total serían 3. 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Entonces vamos 1, 2 y 3. Aquí me voy al próximo espacio y aquí ya es muy fácil. Aquí vamos a realizar solo punto alto, no vamos a hacer punto medio. Entonces en este espacio punto alto. En el próximo espacio 3 puntos altos. Ya aquí trabajamos con punto alto normalito. No vamos a hacer punto medio sino punto alto. Entonces vamos 1, 2 y 3. Aquí 3 puntos altos. En este espacio 3 puntos altos. Y aquí en la esquina trabajamos lo mismo, 3 puntos altos. Esta vuelta ya es muy fácil, muy sencilla. Entonces no hay necesidad de explicar mucho más. Entonces aquí son 2 cadenas, 3 puntos altos. Ya tengo 2 esquinas.
Y así nos vamos alrededor de todo nuestro granny hasta llegar aquí. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final y vamos a ingresar a la tercera cadena. Voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad, cortamos nuestro hilo. Bueno, y así es como nos queda este granny, y quería mostrarles así más diseños o colores, más bien diferentes colores, para que tengan así como ideas. Entonces aquí están. Y bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. Ay, no se les olvide esconder las lanitas, esconderlas muy bien. Se me olvidaba lo más importante, cortar muy bien las lanitas. Ya esta yo lo hago con hilo y con aguja para asegurar muy bien y que no se abra el granny, y aquí también. Y bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.